Hola, buenas tardes. Seguimos con la idea de ofreceros algunas ideas y algunos recursos que os puedan ayudar para enseñar el castellano como lengua 2. En este caso vamos a centrarnos en Espiral Conversamos, que a diferencia de los otros casos que os hemos comentado de Espiral Fonemas y de Espiral Morfosintaxis, en el que teníamos que comparar de alguna manera la estructura de la lengua materna con la de la lengua de aprendizaje, en este caso el castellano, en este caso lo que vamos a explicar ahora va a servir para los niños nativos de cualquier lengua, da igual que sean ucranianos, que franceses, que ingleses, que no sé, que hablen bambara, no importa. De alguna manera sería como que vamos a utilizar Espiral Conversamos para entrenar las habilidades pragmáticas y conversacionales, y en este caso no es necesario comparar específicamente las dos lenguas. Entonces vamos a dividir la charla, que también va a ser corta, en dos partes. Una primera en la que vamos a centrarnos un poco en algunas características del aprendizaje de las habilidades conversacionales en una segunda lengua, y la segunda parte en la que vamos a centrarnos en concreto en cómo podemos utilizar Espiral Conversamos para este fin. Si os parece, pues empezamos. Vale, hablamos un poco de cómo es el aprendizaje conversacional en la segunda lengua. Cuando aprendemos una nueva lengua, usarla está absolutamente ligado a la cultura en la que ésta se produce, es decir, a las maneras de hacer, a las maneras de interactuar, a los gestos, a las miradas, a los movimientos, a todo lo que forma el contexto comunicativo que se produce en cada lengua y que de alguna manera condiciona cómo se va a desarrollar esta lengua. Es todo el aspecto pragmático. No sé, incluso al contexto concreto en el que lo adaptamos, ¿vale? No será la misma interacción verbal la que se produzca en una tienda de barrio, en la que yo hablo directamente con la vendedora, que en un supermercado donde prácticamente solo me dirijo a otra persona cuando voy a pagar, o en un zoco o en un mercadillo en el que tengo que estar negociando el precio y la interacción es muy diferente. ¿Vale? Por tanto, aprender una nueva lengua implica aprender también no solo las formas lingüísticas, sino el uso y la manera en que estas formas lingüísticas se utilizan en esta lengua, los modismos, las peculiaridades, las formas de decir, que generalmente cuando son conversacionales están bastante separadas de la estructura canónica estándar de la lengua. Siempre cuando aprendemos una nueva lengua aprendemos a estructurarla de una manera correcta, sujeto, verbo, complemento y más complementos, y a utilizar pronombres y preposiciones. En cambio, cuando utilizamos el lenguaje de una manera conversacional, muchas veces utilizamos modismos y frases hechas que no tienen nada que ver con la estructura, con la estructura sintáctica correcta, teórica de la lengua, y que incluso muchas veces no son ni siquiera oraciones. Por ejemplo, buenos días o qué tal estás, o cosas como estas son modismos que no tienen una estructura lingüística absolutamente correcta y que en cada lengua son diferentes. Por tanto, aprender una lengua implica aprender también todo esto. Incorporar todos estos aspectos pragmáticos y las normas implícitas que se utilizan en la sociedad de esta lengua. Por ejemplo, cuando nos hacen un ofrecimiento en castellano, no es correcto contestar no. ¿No? ¿Vas a venir al cine? No. No, es que no puedo porque... ¿No? De alguna manera todo esto son estas formas implícitas que le dan sentido al uso de la lengua a nivel conversacional. Bueno, pues entonces cuando intentamos que un niño aprenda una nueva lengua y que la aprenda en la escuela, tenemos que buscar alguna especie de situaciones simuladas que reflejen de alguna manera estas interacciones sociales en las que la lengua tiene sentido. Y esto a veces no es tan fácil, porque en la escuela no se producen todo este tipo de interacciones de manera natural, ¿vale? Por tanto, vamos a buscar una manera de poder simular en el aula estas situaciones interactivas tan vivas, tan espontáneas y tan peculiares de cada lengua, para que pueda mejorar las competencias comunicativas de nuestro alumno que no es de lengua nativa castellana. Fijaros, vamos a verlo con un ejemplo. Presentamos a un niño una secuencia como esta, ¿vale? En la que vemos, bueno, pues lo que estamos viendo aquí, absolutamente sin decir nada. ¿Qué se activa en la mente del niño cuando ve esta secuencia? Bueno, si viene de una cultura parecida a la nuestra, seguramente una situación de comedor escolar, ¿vale? En la que estoy con mis compañeros comiendo en el comedor y en la que el educador de comedor nos está comentando lo que hay para comer y nos ofrece un primer plato y un segundo y unos postres, y en los que nosotros decimos si nos apetece o no nos apetece y damos las gracias hasta que se ha acabado la comida y nos vamos. De alguna manera todo esto se ha producido sin necesidad de que medie ningún tipo de interacción verbal, es decir, la sola presentación de la situación, que no es real porque no estamos enseñándole a hablar
en el comedor escolar, sino que estamos recreando de alguna manera, de la manera más realista posible esta situación. De alguna manera solamente ver el contexto, solamente ver la situación en la globalidad, activa en el niño todos los conocimientos previos que tiene sobre lo que pasa en esta determinada situación, sobre el lenguaje que aparece en esta determinada situación, sobre las maneras de decir que yo ya tengo en mi lengua materna en esta determinada situación. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué pasará cuando pongamos voz a lo que dicen los personajes? ¿Qué hay para comer? De primero tenemos verdura y de segundo hoy hay pescado, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Cuando pongamos voz a esta escena, si el niño ha visto primero toda esta secuencia y se ha activado toda su experiencia de comedor escolar, insisto, siempre que venga de una cultura en la que haya tenido experiencias parecidas a esta, va a permitirle una comprensión mucho más directa, mucho más inmediata, mucho más eficaz de lo que va a aparecer en la secuencia, del diálogo que vamos a incorporar en la secuencia. ¿Por qué? Porque simplemente va a tener que traducir lo que él ya está pensando. No va a tener que pensar de nuevo qué está pasando, sino que él ya está pensando lo que está diciendo cada personaje y va a entender que lo que le estamos diciendo corresponde a qué hay para comer y un listado de lo que hay en este caso para comer. Será más fácil, por tanto, para el niño repetir una palabra o una expresión cuando la esté produciendo en un contexto que esté tan delimitado y que le esté activando sus conocimientos previos. Seguramente sí, seguramente va a ser más fácil para el niño poder preguntar qué hay para comer, entendiendo lo que pregunta sin que tengamos necesidad de traducir en este contexto que si lo hiciéramos, no sé, pues en el vacío, ¿vale? ¿Será más fácil memorizarla? Seguro que sí, porque podrá incorporarlo a lo que él ya tenía como aprendido, ¿vale? Por lo tanto, esto nos va a permitir, de alguna manera, acceder más fácil a estas estructuras conversacionales. Todo lo que hemos hecho en este proceso de comprensión, repetición, memorización, ¿qué ha hecho que este proceso de comprensión, repetición y memorización nos parezca relativamente sencillo en la situación que hemos presentado antes, suponiendo que nos lo parezca, ¿vale? Básicamente que hemos creado un contexto muy claro, un contexto como muy intuitivo que da sentido a la interacción, ¿vale? El contexto en este caso de un comedor escolar. Que hemos presentado conjuntamente la imagen y el sonido, de manera que la imagen ha activado mis conocimientos previos y el sonido me ha permitido introducir la forma de la nueva lengua, ¿vale? Y que todo esto, como decimos, ha activado todos estos conocimientos previos que yo tenía en mi lengua materna y que por tanto me permiten dar un sentido a todo esto que estoy aprendiendo en la lengua de aprendizaje. Bueno, con esto un poco quería ilustrar la idea de que cuando aprendemos una nueva lengua, si ya tenemos una lengua materna, no es exactamente igual que lo que pasa cuando un niño sordo, por ejemplo, aprende la primera lengua, que tiene que crear todas las estructuras. En este caso es distinto, porque ya disponemos de todos los conocimientos, de toda la estructura y de todo el conocimiento pragmático en nuestra lengua materna. De manera que al ver y entrar en situación, es decir, al ponernos en una situación concreta, situación real, ideal, o situación ficticia, bueno, pues es la opción educativa que tenemos la mayor parte de las veces, nos permite activar todos estos guiones y todos estos aprendizajes previos que ya teníamos y la comprensión se produce de manera automática, evitándose así la necesidad de traducir. Esto es muy importante porque en la medida en que yo no traduzca, estoy incorporando a la situación vital los aprendizajes concretos con la forma concreta que tienen. Si yo traduzco, lo que voy a hacer es traducir palabra por palabra las estructuras que utilizo en mi lengua materna y esto no me va a permitir aprender los modismos o incorporarme a estas diferencias dialectales o idiomáticas, ¿vale? Por tanto, únicamente tenemos que traducirlos, pero no en un sentido de traducir palabra por palabra, sino de traducir como una globalidad. En esta situación se dice esta cosa, ¿vale? A la lengua de aprendizaje, aprendiendo la forma lingüística y adaptándola también a las maneras culturales del nuevo entorno comunicativo. Distancia social, mirada, velocidad, entonación, bueno, todo este paquete de cosas que pasan siempre que nos estamos comunicando a un nivel conversacional. Bien, está claro que una necesidad fundamental en todos los hablantes de una lengua nueva también, es ser eficaz en la interacción en entornos naturales, logrando una progresiva independencia lingüística, una cierta capacidad de no depender de los modelos, de poder crear a través de mis conocimientos, pero en la interacción, ¿no? Y que también nos permita desarrollarnos de una manera autónoma en las interacciones sociales y comunicativas que nos corresponden por la edad, por la capacidad cognitiva que tengamos, etc. A esta capacidad le llamamos habilidades pragmáticas, ¿vale? Entonces, los niños que aprenden una nueva lengua generalmente les suelen costar
dos cosas, bueno, especialmente dos cosas, ¿no? Una, incorporar a su expresión espontánea todos estos aspectos que han aprendido en las sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque normalmente las sesiones de aprendizaje se dan en el aula, en una situación que no tiene nada que ver con la situación vital en la que yo me voy a encontrar, ¿vale? Son diferentes, son situaciones mucho más arbitrarias, mucho más cerradas, mucho menos contextualizadas. Por tanto, incorporar lo que he aprendido en estas sesiones a la interacción espontánea me va a costar bastante, y por otra parte utilizar de manera espontánea y natural lo que he aprendido en interacciones con personas poco habituales, en contextos desconocidos. Bueno, entonces lo que buscamos es ayudar al niño a poder utilizar esto de la manera más eficaz, ¿vale? Para esto pensamos que Espiral Conversamos puede ser útil, y aquí entramos en la segunda parte de esta pequeña presentación, que sería cómo podemos utilizar Espiral Conversamos para que nos ayude en este proceso y ver un poco la estructura que tiene el material, ¿vale? Una vez más, Espiral Conversamos ha estado creado básicamente pensando en niños que tengan deficiencias auditivas, discapacidad cognitiva, trastornos generales de desarrollo, trastornos específicos del lenguaje, bueno, y también, aunque no como principal finalidad, para el aprendizaje de la lengua vehicular, ¿eh? Y por tanto vamos a ver ahora cómo podemos utilizarlo en este caso concreto. Sí es verdad que tal como está planteado este material nos sirve para cualquier lengua de aprendizaje, tanto si queremos enseñar el catalán como el castellano, como el euskera, como si quisiésemos enseñar francés o inglés o cualquier otra lengua, siempre y cuando el contexto cultural coincida con el contexto cultural en el que hemos enmarcado todas estas actividades, ¿eh? Por tanto, el de nuestra cultura occidental, bueno, esta, la nuestra, ¿vale? Bien, por tanto, puede aprender a los nuevos aprendices a aprender estas fórmulas conversacionales en la nueva lengua, en concreto, actualizar su competencia conversacional, la que ya tenían en lengua 1, y el uso de las funciones comunicativas del lenguaje, que ya tenían en su lengua 1, a la lengua 2. Por tanto, adaptarlas, no aprenderlas de nuevo, tampoco traducirlas, adaptarlas. ¿Y para qué? Pues para ayudarles a emplear el lenguaje de la manera más eficaz para lograr sus objetivos y sus necesidades comunicativas. Esto quiere decir que aunque yo no tenga la estructura lingüística correcta del castellano, aunque yo no sepa utilizar un subjuntivo, o aunque yo no distinga el verbo ser y el verbo estar, ¿no? Los diferentes usos de los dos verbos, como una cosa temporal o una cosa permanente. Bueno, aunque yo no conozca todas estas cosas, sí puedo aprender de memoria en el sentido de que lo he aprendido en situaciones interactivas y lo he automatizado, esto que me va a permitir funcionar en entornos y en contextos de interacción muy habituales. Por tanto, me va a permitir un uso muy funcional del lenguaje, aunque mis competencias lingüísticas sean un poco más limitadas. Y esto es importante en unas primeras etapas de aprendizaje de una nueva lengua. En resumen, entrenar las habilidades conversacionales en la lengua de aprendizaje, ¿vale? A través de estas situaciones comunicativas, lo que intentamos es ayudar al niño a organizar y a expandir su propio conocimiento de la lengua 2, pero sobre todo de los esquemas comunicativos, de estos clichés que utilizamos de una manera natural y normal en las interacciones comunicativas, permitiéndole adaptar lo adquirido en lengua 1 a lengua 2. Fijaros que decimos adaptar, no estamos hablando ni de aprender ni de traducir, hablamos de adaptar. Lo que yo ya tengo, aprendo a usarlo en una lengua distinta. A memorizar las emisiones presentadas, es decir, las frases, las estructuras que hemos empleado, esperando que esto se quede como automatizado para poder usarlo en las situaciones de interacción, usarlo como un bagaje inconsciente que me permite interactuar en las situaciones cotidianas. Voy a la tienda a comprar y siempre me van a decir lo mismo y siempre va a ser el mismo patrón, ¿no? Pues automatizar este patrón que me va a permitir funcionar de una manera bastante eficaz en entornos, ¿vale? Y también a lanzarse el niño solo a crear una emisión adecuada en un contexto comunicativo. Si yo preveo cómo va a ir la interacción, preveo cuáles van a ser los turnos de comunicación y lo que me va a decir la otra persona, yo puedo muy fácilmente meter mi parte en esta estructura que funciona como un andamiaje en el que yo espero que el otro me diga: hola, buenos días, ¿qué quieres comprar? ¿Te gusta este? Me diga el precio, me lo ponga en una bolsa y yo me pueda ir. Si yo tengo esta estructura interiorizada, porque en mi lengua materna también la tengo interiorizada, es muy fácil que yo pueda ir metiendo, ¿no?, las falcas en estos agujeros y que yo pueda comprender incluso sin comprender.
es decir, cuando aún mi nivel de lenguaje no me permite comprender muchas cosas. Por tanto, estamos buscando ayudar al niño a entender el lenguaje a este nivel conversacional para poder lanzarse a interacciones comunicativas eficaces, enriquecedoras y estimulantes desde muy temprano del aprendizaje de la nueva lengua. Y por otra parte, también ofrecer al docente, que bastante complicado es enseñar todo esto, a veces más complicado incluso que enseñar las estructuras lingüísticas, ofrecer al docente un amplio abanico de situaciones comunicativas con una dificultad progresiva que abarcan las más cotidianas en la vida de un niño, permitiéndole utilizarlas de una forma muy contextualizada, que a veces en el aula es difícil. Es decir, no tener que crear él cada vez los contextos, sino que encontrarse ya con este macro que le ofrece un montón de contextos distintos que puede escoger en función de sus necesidades de cada momento. Y por otra parte, lo que decíamos, tener en cada momento situaciones comunicativas adecuadas a las vivencias personales del alumno, para que la motivación del trabajo en el aula sea real e intrínseca. No sé, imaginemos, por ejemplo, que los niños con los que estamos trabajando han sido invitados a un cumpleaños. ¿Vale? No sé, por suponer una situación cualquiera. Pues si escogemos la situación comunicativa de Espiral Conversamos, en la que aprendemos las estructuras comunicativas habituales en un cumpleaños, que son llegar, saludar, hacer unos juegos, cantar el cumpleaños feliz, ofrecer los regalos, agradecerlos y despedirnos, el niño se va a sentir mucho más seguro en esta situación de interacción porque va a tener unos esquemas o unas estructuras que le van a permitir desenvolverse con cierta soltura, y además va a estar motivado para aprenderlo porque va a estar muy relacionado con una experiencia concreta en su vida personal. Por tanto, podemos en cada momento saltar de una situación a otra escogiendo las que más se adapten a las necesidades concretas de cada niño. Bueno, vamos a ver un poco cómo está organizado Espiral Conversamos. Tiene dos partes, como todos los materiales de Espiral. Para nosotros es muy importante ofrecer, además del material multimedia, fijaros aquí ha salido una de dar las gracias, en este caso en un cumpleaños, y otra de avisar de peligros. Ten cuidado, vigila, no te acerques, ojo, atención, ¿vale? Todo este tipo de estructuras que son las típicas que usamos en estas situaciones. Pero decía, nos hemos preocupado siempre mucho de, además de ofrecer el material multimedia, que es el que realmente vamos a usar en el aula, ofrecer también una guía didáctica en la que explicamos toda la base teórica para entender cómo usar este material. Para nosotros esto es muy importante. No nos gustaría que nadie use el material sin haber leído antes la guía. Sé que esto a veces cuesta y da pereza, pero es una manera de estar seguros de que vamos a poder sacarle todo el partido a este material que tenemos, ¿no? Y además un material imprimible que está asociado a cada una de las situaciones comunicativas y que nos permite ahondar un poco más en estas estructuras que hemos aprendido en la situación comunicativa. Es decir, la situación comunicativa es una conversación en la que lo aprendo de alguna manera, casi no diría mecánicamente, pero sí muy ligado al contexto, y luego hay una serie de actividades que el maestro puede imprimir y compartir con los alumnos, que luego pueden llevarse a casa o utilizar en el aula, a lo mejor no en el aula de acogida, sino en el aula ordinaria, bueno, no sé, en diferentes contextos, y que permiten ahondar para comprender mejor y para generalizar más estas situaciones comunicativas que el niño ha aprendido a otros contextos parecidos pero no idénticos, ¿eh? Por tanto, vemos que hay todo este pack de material, ¿vale? Esta Espiral Conversamos está estructurado en 3 bloques con una dificultad progresiva para que aunque pueden ser empleados de forma independiente, cada uno aborda unos aspectos concretos, ¿vale? Vamos a ver cómo está organizado. El primer bloque siempre sería, vamos de lo más fácil hacia lo más complicado, empezamos por lo más sencillo, que va a ser la base para las situaciones un poco más complejas, para al final llegar a un nivel un poco más avanzado, ¿vale? Por tanto, vamos a empezar con un bloque que son interacciones y fórmulas sociales, es decir, cosas muy ritualizadas, Siempre saludamos diciendo buenos días o hola, ¿qué tal? Raramente saludamos diciendo qué día más maravilloso hace hoy, el sol brilla y estoy encantado de estar vivo. Bueno, no sería una forma muy habitual en un contexto comunicativo, básicamente con extraños, con la gente más cercana, más próxima. A veces no utilizamos tanto estas formas comunicativas. Estas son las de la interacción social, sobre todo, ¿vale? Un segundo bloque que son guiones, que son estas estructuras tan formales que enfocamos en muchísimas situaciones comunicativas. Vamos al restaurante y siempre hay un guión previsto de lo que va a pasar. Vamos a una tienda y hay un guión previsto de lo que va a pasar. Vamos a un cumpleaños, vamos
vamos a comprar un billete de autobús, vamos al cine. Bueno, todas estas situaciones tienen un formato típico que se desarrolla de una manera concreta y que se define como un guión. Este segundo bloque nos ayuda a desenvolvernos en todas estas situaciones comunicativas, y el último bloque, que raramente lo vamos a utilizar con niños que acaben de llegar y que estén aprendiendo la lengua, pero sí con niños que lleven más tiempo o quizá con adultos, en el que lo que aprendemos es a expresar funciones del lenguaje, yo que sé, pedir ayuda, por ejemplo, de todas las formas posibles, ¿vale? Yo puedo decir, por favor, ¿puedes ayudarme? ¿Te importaría echarme una mano? ¿Puedes? Por favor, ¿podrías? Bueno, pues en cada una de estas situaciones explotamos todas estas formas distintas de conseguir el mismo objetivo. De manera que, aunque luego en la práctica utilicemos solo una, podamos reconocer, porque todos tenemos un estilo comunicativo bastante limitado al final, ¿no? Pero podamos reconocer todas las emisiones que haga cualquier otra persona y por tanto podamos entenderlas y podamos responder a ellas de una manera adecuada. Y también podamos enriquecer nuestro repertorio, ¿eh? También para la comprensión lectora, bueno, para un montón de cosas. Por tanto, organizado en estos 3 bloques. Siempre buscamos que sean situaciones comunicativas, conversacionales muy cotidianas, en entornos muy habituales, fácilmente reconocibles por todos los niños, una vez más, con un contexto cultural como nuestro, ¿vale? No sé, si un niño viene de África, de vivir en una aldea, pues seguramente todos estos entornos no le van a parecer tan cotidianos ni tan conocidos como para nosotros, y por tanto van a activar mucho menos sus conocimientos previos sobre el tema, ¿vale? Pero si estamos en una cultura parecida, simplemente viendo la situación se van a activar los conocimientos previos y esto va a hacer todo el proceso mucho más fácil y mucho más eficaz, ¿eh? En el caso de niños que vengan de culturas muy diferentes, pues vamos a tener un poco más de dificultad porque vamos a tener que crear un poco el contexto de otra manera, ¿no? Bueno, por tanto, que sean muy conocidas y que evoquen solamente lo prototípico de la situación. Es decir, hemos evitado detalles que puedan confundir, ¿vale? Una peluquería es una peluquería sin ninguna floritura para que coincida con cualquier experiencia de peluquería anterior y posterior, para que yo en cualquier peluquería que me encuentre pueda proyectar todo esto que he aprendido en estas situaciones. A partir de un hilo conductor que es una familia a la que le van pasando cosas, por tanto son situaciones vitales que, bueno, van sucediendo a una familia, ¿vale? Vemos un poco los 3 bloques. El primer bloque son interacciones y fórmulas sociales. El objetivo sería dominar las expresiones y las fórmulas sociales que, como decíamos, son muy ritualizadas, ¿no? Más habituales. Por favor, gracias, ¿vale? Este tipo de cosas para poder interactuar a un nivel casi preconversacional, es decir, justo de un toma y daca interactivo en el que la mirada, la sonrisa, el contacto físico y 4 expresiones me permiten funcionar. Dirigido a niños recién llegados que desconozcan completamente la nueva lengua y con un contenido básicamente formado por interjecciones, fórmulas de cortesía, expresiones emocionales y comunicativas muy concretas y concisas. Veamos que tenemos, bueno, interjecciones, por ejemplo, de cuando me caigo, de cuando me hago daño, de cuando quiero llamar la atención a alguien, situaciones para saludar, para despedirse, para dar las gracias, para negarse a algo, para expresar necesidades fisiológicas, emocionales, para pedir perdón, para preguntar, para presentarse, ¿vale? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo. Fijaros, ¿cuántos años tienes? Como estructura lingüística es complicada. Si tenemos que esperar a aprender esto, a dominar la conjugación del verbo tener en la segunda persona del singular, vamos a tardar un montón de tiempo en poder usar esta forma lingüística. Pero si yo la aprendo como un cliché en una situación comunicativa concreta, cada vez que me encuentre en una situación comunicativa parecida, voy a saber preguntar y voy a saber contestar a esta pregunta. Por tanto, el objetivo en este primer bloque sería este, muy sencillo. Están secuenciadas de menor a mayor dificultad, aunque esto es un poco relativo, pero no siempre será necesario presentarlas en el mismo orden, y en cada situación habrá 2 diálogos que permiten, aunque la situación sea muy similar, son un poco diferentes para ir avanzando en un proceso de generalización. También lo ofrecemos con 2 niveles de texto, el inicial y el avanzado. Pero en realidad estos niveles de texto, luego lo vamos a ver cuando demos un paseo por el programa, son solamente sugerencias, ¿eh? Cada uno de nosotros puede poner las palabras que quiera a la situación comunicativa que estamos presentando. Vale, en este primer nivel lo que intentamos es que el niño pueda utilizar las 3 funciones comunicativas básicas, que serían la expresiva, la apelativa y la representativa, ¿vale?
en los niveles más básicos, para comunicar estados emocionales, para demanar para producir un efecto en el interlocutor consiguiendo una acción o una respuesta, es decir, para pedir algo, ¿vale? Y también para comunicar, para transmitir información al nivel más básico, que serían las preguntas, ¿vale? Y ya está. Y por último queda el paquete este de las fórmulas sociales y las rutinas sociales: saludar, despedirse, dar las gracias. Por tanto, esto correspondería un poco a los contenidos de esta etapa. Vale. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas corresponderían a una función protodeclarativa. Explico cómo me siento. Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, estoy cansado, estoy enfermo. Pedir perdón correspondería, por otra parte, a una función imperativa. Perdóname, te estoy pidiendo que hagas algo que yo necesito en este caso, ¿no? Bueno, he hecho algo que no es correcto y puedo pedir perdón. Por tanto, sería como cumplir estas... Ahora vamos a dar un paseo luego, cuando acabemos esta pequeña presentación, y veremos justamente estas situaciones en el programa para que veáis un poco más cómo funciona. El segundo bloque son guiones, que como comentábamos son estas situaciones tan cotidianas, ¿vale? Comprar comida, ir al cine, ir de visita, comprar un regalo, ir al médico, ir a la peluquería. El objetivo sería que los niños aprendan estas estructuras que forman parte de los guiones, que os decía son como una cosa que se ensambla, ¿no? Yo digo, tú contestas, yo digo, tú contestas, yo digo, tú contestas, y con esto la interacción se acaba y los dos nos quedamos satisfechos y hemos conseguido el objetivo concreto, que era pues que me curen si estoy enfermo, o poder comprar una cosa si me interesa, o que en el comedor escolar me den más comida si tengo más hambre en este momento. Por tanto, está dirigido a niños que tienen ya un mínimo vocabulario, porque aquí sí ya hay una estructura de frase, sí ya hay un contenido, es decir, hay una estructura del guión que va a ser siempre igual, pero hay un contenido que va a variar en cada momento. Ahora lo veremos con el tema del marco y del contenido del guión. Por tanto, aquí ya son niños que tienen que tener un determinado nivel de lengua 2, por tanto que ya llevan un tiempo más de exposición a esta lengua. Si son niños recién llegados, empezaremos por el nivel 1. Si son niños que ya llevan un tiempo aquí o que ya conocen el castellano, porque lo han estudiado en la escuela o porque tienen alguna familia o algún conocido que les hable en esta lengua, pues igual podemos abordar ya este nivel. Y incluyen los guiones comunicativos más habituales en la interacción social. Casi toda la vida que hacemos fuera de casa se puede solventar con estos guiones, Vale. Por ejemplo, el del bar, ¿vale? Siempre que vamos al bar hay una situación concreta, podemos reproducirla todos en un segundo, ¿no? Llega el camarero, bueno, se acerca al camarero, nos saluda, pregunta qué queremos, le decimos qué queremos, nos lo trae, nos preguntamos cuánto vale, nos dice cuánto vale, pagamos y nos vamos despidiéndonos o no. Por tanto, esto es lo que, si hemos podido activar todo esto, es porque disponemos del guión. Los niños también disponen del guión en su lengua materna, por tanto, solamente tendrán que aprender a adaptarlo a esta nueva lengua, ¿vale? Todos los guiones comparten unas características, ¿no?, que se generan como resultado de las interacciones sociales, que tienen una fuerte influencia cultural, por tanto es importante que lo adaptemos a los guiones que son habituales en nuestra lengua, y que permiten anticipar, comprender y participar en las interacciones sociales. Es importante el tema este de la... Vale, en todos los guiones hay un marco, ¿vale?, que sería la parte fija, lo que decimos siempre, y una imagen, bueno, una imagen en el sentido, si nos imaginamos si fuera como un cuadro, ¿no? Una parte variable que rellenamos cada vez. Una vez puedo pedir una Coca-Cola, o puedo pedir un café, o lo puedo pedir con sacarina, o puedo querer comer un bocadillo, o a la hora de pagar no tengo cambio, o puedo querer pagar con tarjeta, ¿vale? Esto van a ser la parte variable del guión, pero la parte fija va a ser siempre la misma, en el caso del bar, por ejemplo, ¿vale? Bueno, por tanto, de alguna manera lo que intentamos en estas situaciones es entrenar con el niño el marco para que pueda rellenarlo él con las imágenes que convengan en cada caso. Por tanto, en este caso, las dos situaciones que vamos a ofrecer van a ser idénticas en el marco y diferentes en la imagen, para que el niño vaya aprendiendo a hacer este juego de, en el mismo marco, yo meto lo que a mí me conviene en cada momento de la interacción. Esto permite planificar, permite organizar el recuerdo, permite mejorar la comprensión del discurso, también permite crear recuerdos personales y impulsar la comprensión lectora, por tanto es importante. Vale. ¿Cómo hemos organizado los guiones en Espiral Conversamos? Pues básicamente siguiendo el concepto paidocéntrico de Aldo Gladik, uno de los grandes referentes, que decía: siempre es importante que trabajemos con el niño a partir de yo, aquí, ahora, mi cuerpo, mi casa, mi calle, mi pueblo,
mi barrio, mi pueblo, mi país, el mundo, ¿no? Es decir, a partir de lo que es muy, muy, muy cercano. Por tanto, en el primer nivel estarían las cosas que hago cada día, que hago constantemente, con personas muy familiares. Normalmente voy con mi mamá a comprar al kiosco, voy con mi papá a comprar comida, puedo pedir prestado a mi compañero de la clase cualquier cosa y como en el comedor escolar. Es decir, son cosas que me suceden cada día, todos los días. Por tanto, estos van a ser los guiones que proponemos entrenar como primer momento. Por tanto, son los primeros que aparecerán en el esquema del bloque. Luego aparecerán otros guiones que son en situaciones también muy cotidianas, pero más excepcionales, que se repiten con cierta periodicidad, pero que ya no son cada día, por tanto ya no son con personas tan conocidas. Por ejemplo, ir a la peluquería, ir al médico, hablar por teléfono, preparar una actividad en la clase, ir a un cumpleaños. Bueno, pueden pasar de vez en cuando, a lo mejor alguna una vez cada mes, pero otras pasan a lo mejor solamente una vez al año, o con un poco de suerte nunca tengo que ir al médico, ¿no? Por tanto, son situaciones un poco menos centradas en mi realidad concreta. Y el último nivel serían situaciones más excepcionales, que implicarán por fuerza interacciones en contextos más desconocidos. No sé, si voy al cine o quiero viajar en transporte público o quiero comprar un regalo, pues seguramente voy a ir al centro de la ciudad y voy a comprar una tienda en la que no voy a conocer a la dependienta ni nada de todo esto, ¿no? Por tanto, vamos de lo más conocido, de lo más concreto, a situaciones un poco más complicadas. De todas formas, decíamos, en cada momento puedo escoger la que va a tener que ver con lo que le va a pasar al niño mañana. Estoy trabajando con un niño que mañana va a tener que ir al médico, pues voy a entrenar, no voy a trabajar, comprar comida ni pedir prestados, sino que voy a entrenar la situación del médico para que cuando él vaya allí tenga una cierta capacidad de comprensión de lo que está pasando, de lo que se le va a decir y de lo que se espera que él conteste. Por tanto, tenemos una de las que son poco habituales y habíamos escogido, no sé, pues, alguna un poco más compleja como ir al cine, por ejemplo, ¿no? Vale. Y siempre trabajando el tema del marco, que se va a ser la parte fija, y la imagen, que va a ser la parte variable. Y por último, el bloque 3, que son conversaciones habituales que tenemos con la gente de nuestro entorno, pero ya no tan pautadas, ya no tan regladas y no guionizadas. Es decir, yo no puedo prever qué me va a decir el otro cuando nos enfadamos, o yo no puedo prever qué me va a decir el otro cuando estamos jugando a un juego y me propone una alternativa, ¿vale? No va a haber un cauce determinado, fijo y rígido por el que se va a mover la conversación, sino que la conversación va a ser mucho más abierta, mucho más libre, aunque sí voy a utilizar unas determinadas formas concretas. Por tanto, ya es para niños que tengan un nivel mucho más alto de la lengua y que puedan expresarse con oraciones bien construidas, ¿vale? No ya simplemente frases, sino oraciones, sujeto, verbo, complementos e incluso en algunos casos pues subordinación o lo que convenga, ¿vale? Por tanto, cuando haya un cierto dominio de las estructuras gramaticales y morfológicas en la lengua 1. ¿Qué buscamos? Ofrecer al niño muchas alternativas para que pueda expresar sus necesidades comunicativas de una forma rica y variada, no una única forma, sino una forma amplia, y lo que decíamos, para que pueda entender cuando los otros utilicen la forma que sea característica en su forma de expresión, ¿vale? Y aquí tenemos desde ofrecer y rechazar hasta establecer normas. Yo que sé, por ejemplo, cuando voy a la biblioteca pública y pregunto qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y la bibliotecaria me explica, ¿no? Pues aquí puedes coger los libros y debes mantener silencio, pero está prohibido, yo que sé, ponerse a bailar en la biblioteca, ¿no? O pedir aclaraciones. Por ejemplo, me están explicando algo y yo no lo entiendo y pregunto, ¿no? Bueno, pero ¿qué quieres decir? ¿Esta palabra qué significa? No sé, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Puedes repetírmelo otra vez, por favor? Por tanto, este tipo de situaciones. También aquí vamos a encontrar dos diálogos y también con dos niveles de dificultad lingüística. Recordar, por último, en esta parte del bloque, que que la comunicación es fundamentalmente un acto social y que los principales objetivos son satisfacer las necesidades de interacción y relación con los demás, y también, en la medida de lo posible, influir en sus comportamientos. Al final, cuando nos comunicamos, es básicamente para esto. Por tanto, todos utilizamos el lenguaje con muchas finalidades y lo que buscamos es, bueno, pues ser lo más competentes posibles en todas estas funciones del lenguaje. Por eso, todas estas actividades del bloque 3 corresponden a las diferentes funciones del lenguaje: la reguladora, la interaccional, la personal, la heurística, la imaginativa, la representativa y la ritual. Y tenemos diferentes situaciones para cada una de estas funciones comunicativas.
Bueno, como lo que estamos buscando ahora es básicamente ayudar a niños que llegan de fuera y que no tienen el castellano como primera lengua, esta parte nos va a interesar menos, ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí un ejemplo de función reguladora, sería la de las normas que os había comentado, y de función imaginativa cuando yo expreso deseos, cuando estoy hablando con mis amigos de qué me gustaría que pasara cuando venga Papá Noel, o qué me gustaría que pasara, o qué me gustaría que sucediera cuando voy de vacaciones con mi familia a la playa, ¿no? Me gustaría que, me encantaría, estaría muy feliz si... No me gustaría, me fastidiaría que... Bueno, todo este tipo de estructuras que tienen sentido en esta función imaginativa, ¿vale? Vale, este material, como decíamos, se completa con una ayuda, que vamos a ver luego, y unas fichas imprimibles, ¿eh? Que nos van a ayudar para enfatizar y para trabajar oralmente o por escrito todo esto que hemos aprendido en el guión. Y también van a ser como unas actividades previas a la dramatización, que vamos a ver que es un paso fundamental para conseguir la generalización, y la guía didáctica que hemos comentado. Vale, para acabar, ya como una última parte, algunas orientaciones muy concretas de cómo utilizar este material, aunque en la guía didáctica vais a encontrar todo esto con muchísimo más detalle. ¿Vale? La cuestión es que estas situaciones, aunque están muy estructuradas a nivel visual, están muy abiertas, permiten mucha variabilidad, permiten utilizar el material de muchas maneras y por tanto adaptarlo a las necesidades lingüísticas también y cognitivas de cada niño. Por tanto, cada docente lo va a utilizar de la manera que le parezca. Veréis que todos lo usamos de manera muy distinta, ¿eh? Pero sí que es verdad que, como cualquier aprendizaje, aprender un comportamiento comunicativo va a pasar por las 4 etapas habituales, ¿eh? Que describió Sánchez, pero bueno, que de hecho son conocidas y que son aceptadas por todo el mundo, que son percibir, darme cuenta de aquella situación, comprenderla, comprender y comprender el lenguaje que está implícito, asimilarlo, hacerlo parte de mi bagaje personal, incorporarlo a mis habilidades comunicativas propias y, finalmente, utilizarlo en los contextos adecuados. De hecho, este es el objetivo final, ¿vale? Por tanto, vamos a intentar ayudar al niño a ir transitando por estas 4 etapas en cada uno de los aprendizajes comunicativos que hagamos a través de Espiral. Como cada uno de estos momentos implica unas dificultades distintas, pues va a pedir necesariamente una intervención diferente, ¿vale? Vamos a seguir un poco, aunque no exactamente, las etapas propuestas por el método SGAF, bueno, por Renard y Ferenczi básicamente, pero después por muchos otros autores, para la presentación de los materiales en este método que es estructura global audiovisual. Es decir, que lo que buscamos es crear una estructura global, lingüística pero también comunicativa, y cuando digo comunicativa quiero decir mirada, gesto, entonación, actitud, todo lo que está presente en este acto comunicativo, auditivo, porque hay información auditiva, visual, porque hay información visual, SGAF, estructura global auditivo-visual. Vale. En el método SGAF, que viene de la tradición verbotonal, las fases por las que se pasa en la presentación de cada una de las situaciones son las siguientes, ¿eh? Presentación, repetición, comprensión, es decir, repetición sin comprender, no importa, comprensión sin repetir, depende de los autores, proponen hacer antes la fase de comprensión o la de repetición, nosotros vamos a considerarlas juntas, ¿vale? Es decir, presentación es yo activo los conocimientos previos del niño, repetición, comprensión es yo repito e integro el contenido lingüístico de esta situación comunicativa, utilización en una situación de dramatización en el aula o volviendo a pasar toda la secuencia y pidiendo al niño que cree, y la fase de explotación o generalización, que sería a través de las fichas, de la dramatización, de la teatralización, de ir al aula de biblioteca y hacer una simulación de las normas que hemos explicado, de hacer todo esto que lo convierte en más real y más cercano a la vida del niño. Y estas serían las fases por las que pasaríamos en cada aprendizaje para llegar a que se llegue a automatizar y a integrar. Bueno, aquí tenéis, como esto lo vais a tener en la guía, yo creo que ahora no voy a explicarlo, pero un poco las diferentes etapas, ¿vale? La primera parte, que sería la fase de percepción y comprensión, la primera presentación muy global de la situación en la que vamos pasando clic, 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 las viñetas para que el niño vaya entendiendo de qué va esta situación, para que el niño vaya entendiendo qué es una familia que está yendo a un restaurante y que está yendo a comer, con la que hay un camarero que les va a preguntar, les va a llevar la comida y les va a cobrar.
¿vale? Pero todo esto sin palabras, de manera que lo que buscamos es que el niño active sus conocimientos y su experiencia. Luego hay una fase en la que vamos a hablar con el niño. Tú has ido a un restaurante, bueno, suponiendo que tenga el castellano como lengua materna. Si no, vamos a intentar de alguna manera activar y poner todo esto en marcha para pasar luego a la fase en esta fase habría también la repetición. El docente pide al niño que repita en cada una de las viñetas lo que dice cada uno de los personajes. Hay un modelo, hay una repetición, puede haber otra vez el modelo y otra repetición las veces que haga falta, hasta que estemos seguros de que el niño ha podido percibir, repetir y comprender aquella situación, y entonces pasamos a la siguiente y hacemos lo mismo, ¿vale? Para llegar luego a una fase de asimilación en la que el niño puede hacer la situación él solo y en la que podamos de alguna manera como interiorizar todas estas estructuras, ¿vale? Para pasar finalmente a la fase de utilización en la que utilizamos esto en otro contexto diferente. En la otra situación siempre decimos que hay dos actividades. La primera es la de aprendizaje, en la segunda se repite el marco pero cambia el contenido, por tanto el niño tiene que utilizar la estructura que ha aprendido antes en un contexto ligeramente distinto, y finalmente las actividades de generalización, que ya no las vamos a hacer con el material SGAF, las vamos a hacer con las fichas, con los muñecos, con nuestro propio cuerpo, teatralizando, y por tanto vamos a ir pasando por estas 4 etapas en cada una de estas situaciones comunicativas que vamos a ir enseñando al niño. Evidentemente, cualquier aprendizaje solo va a ser funcional si hemos llegado a esta fase de incorporación en su repertorio espontáneo, si hemos podido conseguir hacerlo funcional. Si el niño puede haber llegado a asimilar estas estructuras que le hemos enseñado y utilizarlas de una manera libre, no estrictamente tal como eran. Es decir, primero las aprendo como un todo, las aprendo monolíticamente, aprendo a decir, por favor, dame más pan, pero luego puedo decir, dame más pan, por favor, ¿me puedes dar más, por favor? Y esto es la última fase en la que yo ya he asimilado y estoy utilizándolo de una manera acorde a mi personalidad, a mis características expresivas, a mi dominio de la lengua, ¿vale? Por tanto, este es el objetivo final. Por tanto, para lograr esta generalización es necesario planificarla desde el principio, ¿vale? A través de actividades muy secuenciadas, pero que cada vez vayan teniendo mayor capacidad de generalizar y de activar la creatividad por parte del niño. Por tanto, en la fase de aprendizaje vamos a trabajar las situaciones comunicativas que hemos propuesto, la 1 y la 2. En la fase de reflexión sobre lo que hemos aprendido, es decir, cuando el niño aprende a utilizar aquello en otro contexto, vamos a utilizar las actividades imprimibles, oralmente o por escrito, porque los dibujos permiten también hacer las fichas sin utilizar para nada la lengua escrita. Vamos a intentar que esto se generalice a situaciones similares a través de una dramatización que la podemos hacer con marionetas, con muñecos, con los Playmobil, con muñecos recortados en cartón que tengan la cara del niño y la cara de las personas de su familia, con lo que nos dé la gana, y que podemos hacerlo teniendo en la pantalla el guión o la situación comunicativa o sin tenerlo, y repitiéndola con los muñecos, ¿no?, en el espacio, moviéndolos, y cuando entran en la tienda, entrando literalmente en el espacio de la tienda, aunque hayamos puesto simplemente una pieza de madera para representar el mostrador, pero la figura del personaje entra y cuando llega al final saluda. Es decir, esta dramatización en la que implicamos ya todo lo que es espacial y todo lo que es realmente vital e interactivo, ¿vale? Llevándolo a dramatizaciones o situaciones similares con personas y contextos diferentes, para al final hacerlo en entornos naturales, acompañado o solo. Es decir, podemos también acabar esta fase de generalización yendo con nuestros alumnos al kiosco a comprar chucherías un día, y cada uno por turno entra y juega en esta situación interactiva en la que tiene que preguntar si tienen caramelos del sabor que a él le gustan, y tiene que preguntar cuánto valen y tiene que pagar, o solo o acompañado de la familia, dependiendo de nuestras posibilidades. Pero vemos que el material que estamos ofreciendo sirve para estas 2 primeras etapas, ¿vale? Esta la planteamos con sugerencias desde la guía didáctica, pero estas 2 van a tener que ser hechas en un contexto más abierto y mucho más de interacción natural con el entorno. De esta manera sí garantizamos que estos aprendizajes conversacionales que se hacen en el aula van a ser eficaces en las interacciones comunicativas del niño. Vale, por último quería poneros esta frase de
Ferranotti, citado en un libro de Ortín y Ballester, que dice: entre narradores y escuchadores la relación es directa, imprevisible, problemática. Es, en otras palabras, una relación verdaderamente humana, es decir, dramática, sin resultados asegurados. Y la parte que me interesa: no hablan solo las palabras, sino los gestos, las expresiones del rostro, los movimientos de las manos, la luz de los ojos. Este es el don de la oralidad: la presencia, el sudor, los rostros, el timbre de las voces, el significado, el sonido del silencio. Es decir, cuando estamos enseñando estas situaciones comunicativas, es muy importante recordar la importancia de los aspectos suprasegmentales: la entonación, el ritmo, la pausa, el tempo, el acento, la voz, el tono, el timbre. Todo esto es muy específico de cada lengua, ¿eh? No es lo mismo saludar, no sé, en italiano, ¿no?, que hay una gran variación melódica, que saludar en una lengua que sea mucho más plana melódicamente, o no tiene la misma entonación interrogativa una lengua que otra, o no tiene la misma manera de mirar, o la misma distancia corporal a la que yo interactúo en una lengua, en una cultura asociada a una lengua o en otra. Por tanto, cuando hagamos las situaciones de dramatización o cuando presentemos los diálogos a los niños, es fundamental que incluyamos todos estos elementos. Y también, y sobre todo, porque todo es un acto comunicativo: la mirada, la postura, los gestos, la actitud. Yo no puedo trabajar una situación comunicativa de ir a comprar repandingado en la silla con una actitud de, bueno, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué quieres? No, el vendedor normalmente se acerca hacia mí, acerca de alguna mirada a su cuerpo hacia mí cuando me pregunta qué quieres, ¿no? Y me está mirando a los ojos. Y bueno, pues todo esto tengo que recrearlo también cuando estoy creando esta situación comunicativa en los niños, porque todo esto es fundamental en la comunicación, en la conversación, ¿vale? Por tanto, todo esto va a estar presente. Recordemos una vez más, por tanto, cuando presentamos estas actividades, que el aprendizaje lingüístico es el aprendizaje de un comportamiento, que incluye la mirada, los aspectos suprasegmentales, los movimientos, el espacio, los turnos. Ahora tú, ahora yo. Y hay una espera que es aceptable. Y si intervengo demasiado pronto, el otro va a creer que me he comido su turno. Pero si tardo demasiado, el otro se va a incomodar y va a volver a introducir un turno él. Por tanto, todo esto está incluido en esta situación y no es igual en todas las lenguas, ¿vale? Por tanto, todo esto también tenemos que jugar. La creatividad, la riqueza léxica, la fluidez, todo esto va a estar presente. Y recordar que todo esto está presente en un contexto cultural determinado, el nuestro, el castellano, ¿vale? Vale, hay un vídeo colgado en la página web donde explicamos con muchísimo detalle toda la fundamentación teórica y toda la estructura de Espiral Conversamos. Podéis acceder a él a través de la web de Onda Educa o desde la misma página de Espiral Conversamos, donde pone vídeos. Podéis también dirigiros a la editorial, a ondaeduca.com o en esta página, para conseguir una licencia, una demo o para obtener más información sobre el material. Y podéis dirigiros a mí a través de mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis, para cualquier consulta que queráis hacerme, para cualquier comentario que os parezca oportuno compartir conmigo, que estaré encantada de contestaros y de escuchar cualquier cosa que queráis decirme. Venga, muchas gracias.